Cuando entré en esta habitación, me di cuenta de que no había vuelta atrás. El viejo apartamento, olvidado en algún lugar en las afueras de la ciudad, era un lugar al que no habría venido bajo ninguna otra circunstancia. Pero ahora este lugar parecía llamarme. El ruido que sentí en mi pecho parecía parte de algún plan misterioso. La habitación estaba vacía, excepto por un extraño círculo en el suelo. Estaba dibujado con tiza y en el centro había un libro viejo. Las paredes estaban cubiertas de escritos incomprensibles que, sin embargo, resultaban familiares. «Quédate cerca de mí», susurró Marta, una chica que apenas conocía pero que ya se había convertido en parte de esta terrible experiencia. Éramos 4 en la habitación. Además de Marta y de mí, estaba Andriy, un chico confundido y de mirada nerviosa, y un hombre misterioso con capucha que leía un libro en voz alta y lentamente. Su voz llenó el espacio, obligándonos a todos a permanecer en silencio. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Andriy mirando a su alrededor. No hubo respuesta. En cambio, el hombre encapuchado dijo: «Tenemos que terminar. Parar ahora significa desastre». Sus palabras sonaban como una frase. En ese momento, las escrituras en las paredes comenzaron a parpadear, como si cobraran vida. La atmósfera se hizo más pesada y el aire pareció perder su oxígeno. Miré a Marta, tenía los ojos muy abiertos. «¿Y si paramos?», preguntó Andriy en voz baja. El hombre encapuchado levantó la cabeza y nos miró directamente por primera vez. Sus ojos eran tan oscuros que ninguna luz se reflejaba en ellos. «¿Quieres saberlo?», «Porque no lo soy». La tensión en la sala aumentó. La escritura en las paredes empezó a latir. Me pareció oír un susurro. «Esto es una broma», murmuró Andriy. «No», respondió Marta apretándome la mano. Y sin embargo, a pesar de mis miedos, algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante, como si ya no pudiera volver atrás. El hombre encapuchado tomó un cuchillo y se cortó el dedo. Una gota de sangre cayó sobre el libro y la luz de la habitación se encendió. Todas las escrituras en las paredes se iluminaron al mismo tiempo. Los susurros se hicieron más fuertes y se convirtieron en un coro. «Ya empezamos», dijo el hombre encapuchado. Marta me agarró la mano aún más fuerte, como si quisiera detenerme. Pero ya sabía que parar significaba hacer algo aún peor. «¿Qué está sucediendo?», susurré. El hombre encapuchado no respondió, pero Marta susurró: «Es un ritual. No se trata de conseguir algo. Es para sobrevivir». Esas palabras se quedaron atrapadas en mi cabeza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sobrevivir? ¿De qué? El susurro en la habitación se volvió insoportable. Pensé que alguien me había tocado el hombro, pero cuando miré hacia atrás, no había nadie. «No deberíamos haber hecho eso», dijo Marta. «Este es el lugar equivocado». El encapuchado levantó la cabeza y dijo: «Este no es el lugar equivocado. Estamos equivocados». Las paredes parecieron cobrar vida. Lo escrito en ellos ahora se movía como serpientes y ya no podía distinguir lo que era real. Los susurros se fusionaron en algo parecido a una risa burlona que llenó la habitación. «Basta», gritó Andriy. Su voz estaba llena de pánico. El hombre encapuchado lo miró. «¿Crees que puedes parar?». Sus palabras estaban teñidas de amarga ironía. En ese momento me di cuenta que Marta tenía razón. Habíamos iniciado algo que ya no se podía detener. «Somos solo parte de este proceso», dijo el hombre encapuchado. «Lo que está sucediendo ahora fue decidido antes de que usted estuviera aquí». Marta me tiró hacia la puerta, pero esta ya no se abría. Parecía como si la habitación nos estuviera absorbiendo. «¿Qué diablos es esto?», grité. El hombre encapuchado guardó silencio. En cambio, las luces de la habitación se apagaron, dejándonos en completa oscuridad. «Encuéntrame», susurró una voz, pero no podía decir si era real o solo una voz en mi cabeza. «No le escuches», gritó Marta. Intenté concentrarme, pero la sensación de caída me invadió. El suelo parecía desaparecer bajo mis pies. No sabía si estaba parado o volando hacia lo desconocido. Cuando abrí los ojos todo era diferente.
Yo estaba tendido en el suelo y la habitación parecía una versión distorsionada de sí misma. La escritura ahora cubría el techo y había fragmentos de tiza y libros esparcidos a mi alrededor. ¿Ves esto?, susurró Marta, que estaba sentada cerca y temblando. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban llenos de terror. ¿Dónde está Andri?, yo pregunté. No hubo respuesta. Solo una extraña sensación de que ya no está con nosotros. Esto es parte de la prueba, dijo la voz encapuchada, parada en algún rincón. ¿Quieres salir? Completa el ritual. No te creo, grité. Es tu elección. Se encogió de hombros y había una ligera risa en su voz. Cuando me di la vuelta, vi una escritura en la pared que brillaba en rojo: todo lo que buscas ya está dentro de ti. Marta se sentó en el suelo, con la respiración agitada y pesada. La habitación respiraba con nosotros, como si las paredes estuvieran vivas, cambiando de forma y agarrándonos con sus garras. Me levanté, tratando de entender qué significaba esa inscripción. ¿Todo lo que buscas ya está dentro de ti? ¿Fue esto una pista o otro juego de burla? Marta, tenemos que terminar esto. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y miedo. ¿Qué vas a hacer?, susurró ella. Si esto es un ritual, debe haber una manera de completarlo, dije, acercándome a la mesa con libros y fragmentos de tiza. El hombre encapuchado apareció en la oscuridad, su rostro permaneció oculto. ¿Estás listo?, preguntó, y no había emoción en su voz. ¿Qué clase de ritual es este?, grité. ¿Qué quieres de nosotros? Él se quedó en silencio. En cambio, sentí que algo empezaba a cambiar dentro de mí. Agarrándome la cabeza entre las manos, me di cuenta: este ritual no se trata del mundo externo, sino del interno. Comenzaron a surgir rostros de las paredes, distorsionados, enojados, familiares y desconocidos al mismo tiempo. Susurraron algo y apenas pude entender sus palabras. Querías saber. Tú mismo viniste aquí. El sentimiento de culpa empezó a asfixiarme. Toda mi vida he tenido miedo a las elecciones, miedo de asumir la responsabilidad de mis propias decisiones. Y ahora, en esta habitación, me estaban obligando a hacerlo. ¿Qué elegirás, regalar lo que es más preciado para ti o quedarte aquí para siempre? Miré a Marta. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no dijo nada. ¿Qué será de nosotros?, yo pregunté. El hombre encapuchado se acercó, su presencia apretaba el aire. Cada uno tiene su precio. Me acordé de Andri. ¿Por qué desapareció? Este es su precio. No voy a regalar nada, grité. Silencio. Luego la risa. Una frase profunda y repugnante que resonó en mi cabeza. Entonces te quedarás. La habitación empezó a cambiar. Las paredes se oscurecieron y sentí que se cerraba sobre mí, apretando mi pecho. Me detuve. Llévame, pero déjala ir, susurré. Marta gritó algo, pero su voz se perdió en la oscuridad. Lo último que oí fue la risa del hombre encapuchado. Todo tiene su precio. Me desperté en una habitación vacía. Marta no estaba allí. El hombre encapuchado desapareció. Ahora éramos solo yo y esta habitación, que parecía una trampa sin fin. En la pared apareció una nueva inscripción: tomaste una decisión, pero ¿fue la correcta?